Primero que todo, abran sus Biblias a Segundo de Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13. Quiero que fijen sus ojos sobre este pasaje. Y el versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó al tocar el cuerpo y los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Vamos a estar hablando un poco sobre la unción en esta mañana. Había suficiente unción que permaneció en ese cadáver, en los huesos de ese cuerpo, gloria a Dios, que ahora podemos entender ligeramente más sobre lo que ocurrió. Cuando yo impuse mis manos, o usted impuso sus manos sobre, entendemos el capítulo 19 del libro de los Hechos, donde estaban enviando pañuelos del cuerpo del apóstol Pablo para los enfermos, porque esa unción estaba conservada en esos pañuelos. Era como una reserva de unción. Esa unción estaba en los huesos de ese cadáver. Si eso no te emociona, algo anda mal contigo. Amén. Eso es un lugar donde podríamos gritar de júbilo. Y esa unción, voy a bajar para estar más cerca de ustedes. Permítanme cargar toda esta biblioteca que tengo. Usted tiene a veces que pisar por encima de el tablón que usted no quiere. Alguien que vota por alguien sabiendo que esa persona promueve la matanza de niños, eso no está bien. Ellos promueven eso. Están realmente cometiendo un asesinato. Amén. Nuestro abogado buscó leyes de Texas. Usted no tiene que entrar al banco, solo manejar el auto. Si matan a alguien en el banco, usted es un acómplice. Y el que comete el aborto es un criminal. Yo no voy a votar. Acaba de votar por la persona equivocada. Espero que les estoy avivando para que hagan algo. Apenas estamos a 90 días de las elecciones. Y gracias a Dios por Jesucristo y Donald Trump, yo puedo hablar sobre esto dentro de las puertas de una iglesia, en televisión, en cualquier lugar. Cuando yo quiera, puedo hablar sobre esto. Gloria a Jesús. Estos son negocios de la iglesia. Estoy
tan emocionado y agradecido con nuestro gobernador. Es algo fuera de lo normal. Llegué a conocerlo y estar alrededor de él. Hay algo de estar con él y el secretario de Estado. Él puede haber sido un hombre muy amargado, nuestro gobernador. Él estaba apenas corriendo un día, haciendo ejercicios. Y un árbol, la rama de un árbol, cayó sobre él y le fracturó la espalda. Y desde entonces está en una silla de ruedas. Y debido a ese gobernador, estamos en este edificio esta mañana. Debido a este gobernador que está en silla de ruedas. Y piensen sobre esto. ¿Usted cree que las elecciones no tienen valor? Él dijo no. No en el estado de Texas. Las clínicas de aborto se cerrarán porque no son esenciales. Imagínense cuántos bebés. Yo empecé a hacer el cálculo, como 3,000 bebés que no han sido abortados. Y ya llevamos meses en esta pandemia. Para un hombre que no es un político, que no le importa nada sobre su legado, déjeme decirle cuál es su legado. Si es la cosa correcta que hacer, hay que hacerlo. Él nunca supo de la enmienda Johnson, él ni sabía lo que era. Y le hablaron acerca de eso. Y él dijo, eso es malo, tenemos que eliminarlo. Y lo hizo por orden ejecutiva. Lo elegimos a él esta vez. Y ahora puede ser ratificado y jamás podrá ser ilegal predicar políticamente desde el púlpito de donde se debe de estar predicando. El regimiento de los de la toga negra. Yo soy socio con Donald Trump y él conmigo. Estoy sobre su comité de consejo espiritual. Es el primer presidente en toda la historia. El primer presidente, al menos durante nuestra vida, que ha solicitado que haya un consejo de consejeros espirituales y llamó a James Robinson para que le ayudara a seleccionarlos. Y dijo, yo quiero hombres y mujeres que pueden darme consejo. ¿Qué hacer? Cuando se estaban celebrando las elecciones primarias, en el 2016, Paula White, que es una predicadora, ella fue la que le presentó el plan de salvación a él hace años. Ella todavía nos llama a mí y a Gloria, nuestros padres espirituales. Ella está en el staff personal del presidente Trump y fuimos a la Torre Trump ahí en Nueva York y Gloria y yo estábamos ahí. Cuando se entra hay una mesa en la esquina y estamos ahí donde él tiene que pasar y caminar donde estábamos para subir a la plataforma. Y este hombre se mueve rápido y está hablando mientras que está caminando. Hola, Kenneth y Gloria Copeland, yo los miro en televisión todo el tiempo a ustedes. Paola me dijo que hasta que él llegó a ser presidente, la única televisión que él miraba eran programas de televisión cristianos. Él tiene su idioma a veces un poco vulgar, pero él es el presidente. Y el Señor me mostró lo que le ocurrió a él, le sucedió.
al lugar donde ya no tenía tiempo para ver programas cristianos. Y de nuevo le llegó ese vocabulario. Pero yo prefiero tener un hombre que se para y echa maldiciones en la televisión que uno que lo hace detrás de la espalda de uno. Y han habido presidentes que usan lenguaje obsceno. Gracias a Dios que no ocurrió en la familia Bush. George Bush es un caso clásico. Y cuando estuvo corriendo para gobernador para su segundo periodo, y James Robinson nos llamó a todos para imponer manos sobre él. Durante su primer término, o primer periodo, él no estaba prestando atención y él dejó que algunos libros de texto se introdujeran a las escuelas públicas que no eran buenos. Y Gloria y este otro grupo de mujeres le hablaron y a forma casi lo atacaron, no le daban descanso. Durante su segundo periodo, estuvimos ahí el día en que fue inaugurado, se me acercó y me dijo: Kenneth, ¿usted cree que hay alguna forma de que Gloria, pueda usted hacer que Gloria esté a mi lado, a favor de mí? Le dije: sí, señor. Una visita en la mansión del gobernador. Y luego lo eligen presidente y ella no pudo tener su tour de la casa de gobernador. Cuando abrieron la librería, la biblioteca Bush, la noche anterior, Gloria tuvo un tour privado de esa biblioteca. Y fui muy bendecido en tener una fotografía con sus brazos alrededor de ella y ella estaba sonriente. ¿Está usted mencionando estos nombres con propósito? Créame que sí. George Bush es mi socio. Conocí a su papá, George Bush, padre, pero no le conocí tan bien como conozco al hijo. ¿Es esta una nación bendecida, sí o no? Atendamos aquí los negocios del Señor. Sabemos pues acerca de los huesos. Bien, Lucas capítulo 4. Siempre durante el día de colaboradores o socios para otros, la cosa más importante acerca de la relación que tenemos en el Evangelio, los colaboradores, ¿qué significa el estar en colaboración o en asociación? Significa que dos personas pueden llegar a ser socios o colaboradores y lograr más que por separado. Eso es lo que significa ser colaboradores o socios. Eso no es solamente un programa o una forma de levantar dinero. No me malentiendan. Cuando yo uso palabras como esas, estoy hablando de este ministerio. O el ministerio de otros, a mí ese no es de mi incumbencia. Todavía es una relación de socios, de estar asociados. Hay algunos que han abusado de eso. Personalmente yo no conozco a ninguno. Todos los predicadores que yo conozco son honorables en ese aspecto. Es asombroso. En cierto lugar en la Biblia de Reina de Valeras habla de socios y en otros colaboradores. Pero es lo mismo. Y sin la unción no podemos lograr nada. Jesús
Cuando usamos palabras como esta realmente aturden a los religiosos o los sacude a los religiosos. Cuando Jesús tenía 29 años de edad, Él era igual que cualquier otro hombre, a excepción del hecho de que Él no había pecado. Pero Él no podía hacer nada en cuanto a sanar a los enfermos o hacer cualquier otro milagro. Él no tenía la unción para hacerlo. Ahora, el Espíritu de Dios siempre residía en Él. Él nació del Espíritu, el Espíritu estaba en Él. Amén. Cuando digo el Espíritu estaba sobre Él, la ilustración que Bill Johnson dio no había venido sobre Él todavía. Está el Espíritu adentro y el Espíritu encima. Si usted examina el segundo capítulo de Primera de Juan, usted va a descubrir, en Primera de Juan, va a descubrir allí que al recibir el nuevo nacimiento, al nacer de nuevo, recibiste la unción para vivir. Amén. Pero tus oraciones eran en su propio idioma, procedían del corazón, obviamente. Yo nunca experimenté esto. Tengo que compartir el testimonio de otros, como el hermano Hagin. Él dice que es como entrar a un restaurante y se ve muy bien por fuera. Él viajó más de 2 millones de millas. Dice, este restaurante se veía muy bonito, y entraba uno a comer y salía uno y veía la cuenta y dije, aquí me han asaltado, me han robado. Este lugar se veía bien por fuera, pero está mal en su interior. Y así me sentía cuando oraba en inglés. Podía decir muchas cosas, pero no tenía el idioma para decirlas. Yo no había nacido de nuevo todavía. Tenía apenas 3 meses. Todavía era un analfabeto bíblicamente hablando. Nomás sabía Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted no puede imaginarse una persona tan carente de conocimiento. ¿Sabía usted que estos 4 libros cuentan la misma historia? Y por supuesto que sí. Bueno, yo no lo sabía. Pero ya había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y yo gozaba mucho, disfrutaba mucho orando en lenguas. Tenía apenas 3 meses de convertido cuando lo recibí. No sabía nada, pero sí sabía cómo hablar en lenguas. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que esto es algo bueno. Disfrutaba yo haciéndolo. La unción, bueno, leámoslo de Lucas el capítulo 4. El versículo 16 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Se le entregó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Él fue a lo que nosotros conocemos como el capítulo 61 de Isaías. Es extremadamente interesante e importante que tanto de lo que hizo Jesucristo, dijo y hizo, salió del libro de Isaías, porque Isaías habló mucho de él, y ahí fue a donde él se encontraba, en el libro de Isaías, ahí en la palabra. Y él cumplió lo que Isaías ya había declarado de él. Y él cargó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
¿Ah? Él se encontró ahí en Isaías, ahí estaba, en el capítulo 52. Lo habían golpeado tan brutalmente que su figura había cambiado. Así es que Jesús en Isaías encontró el lugar. Así es que tomó un texto. Normalmente cuando llegamos a la sinagoga, entonces seguimos cierto orden. Usted lee de acuerdo al orden, supongo algún orden establecido, y leías desde el sábado anterior y luego sigues leyendo este sábado que sigue. Y él cambió ese orden. Él encontró otro. No abran. Vamos a ir a Isaías, porque él está leyendo acerca de su persona. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué fue lo que sucedió? Salió del río Jordán. Juan el Bautista lo bautizó. Y él vio el Espíritu de Dios que descendió sobre él. Vio los cielos abiertos. Amén. Y la paloma. Hace años había un amigo mío muy íntimo, Tommy Mercer se llamaba, el papá de Marty Mercer, y Gloria y yo teníamos el privilegio maravilloso de ganarnos a Tommy para el Señor. Era un hombre extraordinario, ahora está en el cielo, obviamente. Él tenía un avión muy grande, lo que llaman un Visconti Vickers, un avión fabricado en Gran Bretaña. Fue el primer avión turbo hélice. Y tenía como 45 o 50 asientos. Él lo compró de la aerolínea canadiense y le puso un interior diferente. Tenía solamente 19 asientos y una sala ejecutiva. Y Tommy quería regalarnos ese avión y me dijo: Kenneth, escuchen de lo que Jerry hablaba anoche. Él dijo: me gustaría darte este avión. Pero me dijo: todavía tengo deuda, no lo he pagado completamente. Todavía debía $75,000. Surge que yo tenía $75,000. Esto hace mucho tiempo. Así es que compramos ese avión. Nosotros y todos viajábamos en ese avión, a donde quiera que íbamos. Y lo pintamos de nuevo, renovamos el interior y era fabuloso. Yo llamaba a este avión el mensajero de paz y pinté la paloma blanca en cada lado, al lado de la cabina de pilotos, con un ramito de olivo en su pico. La primera... Me viene un tipo y me... ¿Cómo es que usted puso esas palomas ahí en ese avión? Vaya,
Esas no son unas palomas cualquiera, pero me dio una oportunidad para testificarle. Señor, ¿dónde estaba yo cuando llegué a esto de las palomas? De todos modos, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para predicar. Gloria a Dios. ¿Entiendes cuán pocas personas entienden que Jesucristo, primero que todo, fue un predicador? Si Él no hubiera sido un predicador, no estaríamos aquí. Amén. Me ha ungido para dar buenas nuevas, predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar, me ha ungido a predicar y a sanar. Predicar y sanar. Envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ese es el gran jubileo, incluye la cancelación sobrenatural de deudas. Eso fue lo que ocurrió anoche. Yo me emocioné tanto sobre lo que Jerry estaba diciendo, y cuando él hizo eso en Anaheim, yo todavía tengo mi documento, mi pedazo, y yo sé exactamente dónde está, pues, donde guardo yo estas cosas, y Dios impactó mi carencia, mi escasez, lo que me faltaba. Necesitábamos hacer ciertas cosas y no teníamos el dinero hasta unos pocos días después de esa reunión ahí en Anaheim. Yo podía ver ahí la cancelación de deudas y el nombre mío, Kenneth Copeland. Gracias, Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Él parece que tenía una costumbre de hacer eso. Una persona que ocupa total autoridad, ocupa el trono, está sentado sobre el trono. Y nosotros hemos sido levantados juntamente con Él y estamos sentados con Él sobre su trono, ese trono de gracia. Él está a la diestra del Padre y tú y yo estamos a la diestra de Jesús. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Esa palabra que se traduce sacerdote, de ahí recibimos la palabra administradores, y de la palabra de administración es donde llega la palabra ministros. De la misma palabra, administración, sacerdote, administración o ministro. Un rey administra. Y de eso llega la palabra ministros. Y en el Parlamento en Gran Bretaña se les llaman ministros a los que llamamos congresistas. Tenemos congresistas y Senado y la Casa, pero ellos tienen ministros de ciertas carteras. Es parte de la administración de ese gobierno. Qué interesante, ¿eh? Amén. Por ese motivo el apóstol Pablo lo escribió en 1 Timoteo capítulo 2. Primero que todo, que debemos de orar por todos los hombres, reyes, administradores y todos los que tengan autoridad, para que vivamos una vida quieta y apacible y con toda y estamos de nuevo en la elección. ¿De dónde va a venir la paz y la calma? A mí no me importa si a usted le guste o no a Donald Trump.
Personalmente a mí me gusta. Yo he estado alrededor de él, he imponido manos sobre él la primera vez que lo vi y lo conocí. Y luego, otra cosa que él hizo, que nunca antes había sido ahí, desde los tiempos de George Washington. Él tuvo una cena de estado y nos invitó a cada uno de nosotros a la Casa Blanca para celebrar los ministerios evangélicos. ¿Usted cree que la Hillary hubiera hecho eso? Hermano Copland, usted está volviéndose muy político. No quiero apenarles, pero voy a meterme más en la política que antes. Yo me voy a meter con este gobierno cada vez que yo pueda. Voy a inyectar a Jesucristo en esta campaña política cada vez que yo pueda. Yo ofrecí mi vida por este país cuando en Fort Bliss, Texas, yo me juramenté como un soldado para defender esta Constitución. Y todavía estoy tan apasionado como lo fui en ese entonces. Lo único que me hizo enojar fue que no tuvimos una guerra. Yo quería estar en una guerra. Y estamos de guerra ahora. Esta pandemia china es la tercera guerra mundial. Y necesita ser colocada en el lugar donde debe estar, que es a las puertas de la China. Hermano Copland, te van a atacar. Que me ataquen. Que me ataquen. Yo estoy en pacto con esta nación. Estoy en pacto con Gloria Jean Copland. Y yo la defenderé a ella hasta la muerte. Y si usted le hace algo a ella, tendré 83 años, pero usted va a tener el día más largo de su vida. Voy a patear y morder y dar... y te mato. Vas a llegar a la sepultura si molestas a Gloria o a esta nación. Estoy en este lugar de donde me emociona el futuro de esta nación. Si tenemos la administración correcta en la Casa Blanca, el futuro es glorioso. Así es como son las cosas. Y si a usted no le gusta, pues váyase. O vaya a esperar allá afuera en su auto. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y comenzó a decirles, empezó a predicar, empezó a enseñar realmente. Y el Espíritu Santo no vio que fue necesario introducir el sermón aquí. Empezó a comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso fue lo que los hizo enojar. Eso los enojó. ¿Quién se cree ser él? Nosotros le conocemos. No, no le conocían. Oh, sí, sí, claro. Toda esa familia se crió aquí. Él era el mayor, lo conocemos. Apenas es un carpintero. Y está bien. Usted sabe, está bien que es un rabino,
Es una cosa maravillosa. Pero él acaba de leer de nuestro libro de Isaías y dice que hoy se ha cumplido esa escritura y no para mí. Él podrá haber sido el rey del monte. Ahí está Moisés sobre el monte. Y viene otro que va a cumplir la escritura. Sí, sí, claro. Pero no hoy. No hoy. No lo aceptamos. ¿Y a quién se cree en ese grupo de Copeland que son ellos? De momento nosotros sabemos quiénes somos. Pero quería señalarles que la religión fue lo que los hizo enojar. No estaban enojados con Jesús. Estaban enojados a las cosas que él dijo y estaban dispuestos a matarle. Después de todo, nosotros cumplimos la ley. ¿Y qué pasa con lo que dice la Biblia? No matarás. Y los fariseos buscaban cómo matarle. Y mire, ¿dónde está la ley? ¿Van a matar al predicador que viene predicando buenas nuevas? Ustedes son bien raros, bien extraños. Bien, gracias Jesús. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Nunca habían oído hablar de gracia, solo la ley. No hagas eso, no hagas lo otro, o morirás. Es todo lo que habían oído y ahora están escuchando un predicador de gracia. Él está predicando, mi Padre te ama. Está predicando, yo he venido para asegurarme de que no estés ciego. Hombre ciego, gócese. Ya no tienes que seguir estando ciego. Yo estoy aquí. Hombre pobre, gócese. Ya no tienes que seguir siendo pobre. Aquí estoy. Todavía sigue diciendo lo mismo hoy. Hombre enfermo, no tienes que seguir enfermo. Yo estoy aquí. Y por su incredulidad no pudo hacer ninguna obra grandiosa. Y si alguno quiere pensar si es su voluntad o no, piense sobre el ejemplo en el capítulo 6 de Marcos, que ahí no podía hacer obras grandiosas. Solamente impuso su mano sobre unos pocos enfermos, y si usted lo busca, personas con enfermedades pequeñas, los sanó. Trató, intentó. No fue su culpa, fue la incredulidad de ellos. En esta mañana estoy tan emocionado acerca de él. Gracias Jesús por ser quien eres. Gracias Señor. Bien. Así es que esta unción es la clave al poder sobrenatural. Como dije, él era tanto el Hijo de Dios cuando tenía 29 años, pero no podía hacer nada porque él no tenía la unción del Espíritu Santo. Vayan conmigo ahora al capítulo 10 del libro de los Hechos. Esto fue 10 años después. Después, el día de Pentecostés. Y desde ese tiempo era una iglesia judía, hebrea. Y ellos no tenían la menor idea de que los gentiles llegarían a esa iglesia. Todo lo que tenían que hacer era leer el primer pacto, porque ahí se encuentra, pero no lo vieron. En particular, el versículo 12. Ellos no eran eruditos de la Biblia. El apóstol Pablo, esa es otra cosa. Él lo sabía. Ustedes saben lo que pasó. Pedro estaba
y tuvo hambre, estaba sobre la azotea y Dios dejó que descendiera una sábana llena de toda clase de animales y le dijo, levántate y mata. Y yo, no, Señor, no puedo, nunca he comido nada inmundo. Y él lo dijo 3 veces. Y el Señor, no llame las cosas que yo he limpiado inmundas. No tenía que hacer nada con lo que debías de comer. Él le está ilustrando a Pedro, es tiempo de que los gentiles entren por la puerta. Los gentiles, es una palabra muy simple, sencillamente quiere decir alguien sin Dios. Tú no eres un gentil, eras gentil, pero ya no lo eres porque Jesús es tu Señor. Ya no eres gentil, ahora eres creyente, eres un creyente, un cristiano. Cuando juntamos eso, ¿qué pasa? Te estás juntando con Dios por medio de Jesús. Amén. Así, piensen sobre esto ahora. Cuando fuiste unido con Cristo, llegaste a ser una nueva criatura. Todas las cosas pasaron. Esa naturaleza de pecado ha desaparecido. ¿Qué pasó? Ya no eres gentil. En ese momento, permítame preguntarles esto. En ese momento, ¿qué te dijeron si hubieras nacido cuando eres niño? Te preguntaban como niño, ¿dónde está Jesús? Y tú decías, en mi corazón. Y esa es la verdad. Bueno, ¿está su amor allí? Absolutamente que sí. Una de las señales es que de pronto amamos a los hermanos, amamos a la gente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está allí. Voy camino a un lugar ahí. En ese momento la unción, en 1 de Juan, la unción, de hecho en algunas partes en la Biblia en español así mismo se traduce. Unción se traduce por la misma palabra, es como un sinónimo. Estoy laborando aquí para presentarles algo. Esa unción entró aquí, es parte del paquete, vive dentro de mí ahora. Su fe vino a mí también. Marcos 11, 23 o 22. Tened fe en Dios. ¿Cuál es la referencia? Tened la clase de fe que Dios tiene. Y como hermano Hagin decía, de otras traducciones, y lo dice, tener la clase de fe que Dios tiene, porque es la fe de Dios, y la clase de fe es la fe que nos hace actuar como Dios, hablar como Él, pensar como Él, y hacer las cosas como Él, y ser ungidos como Él. ¿Ah? Ser ungidos como Él fue, y lo es. Cuando eso sucedió, permítame decirlo de esta forma. Voy a ir a este lado y hablarle hasta, ¿cómo están ustedes? Bien. Cuando eso sucede, usted comienza a compartir su amor con Él, comienza a compartir su unción con Él. Pero eso no es todo. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Derek. ¿Has nacido de nuevo? Absolutamente. Cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, yo le recibí como mi Señor y Salvador, noviembre de 1962. Y yo estoy en usted, porque usted está en Cristo y yo también.
Somos familia, hermano. We're family, girl. Somos familia. We share the same heaven. Compartimos el mismo cielo. Now, when we come together in Cuando partners in nos juntamos como socios en ministerio, compartimos las mismas recompensas. point of this, Eso es lo que quiero enfatizar esta mañana, para que capten eso. I'm excited about the fact Estoy emocionado sobre el hecho believers convention de que esta convención de creyentes deeper se ha profundizado más ever into que heaven's economy. cualquiera de las otras en cuanto a la economía celestial y cómo funciona. Estamos realmente profundizándonos más, especialmente cuando Jesse habló la otra noche, That the true picture que el verdadero cuadro de ministrar a los pobres se sobresalió. just giving money, No es solamente dar dinero a alguien, pero es ayudarle. and the thing that stood up just like a neon Y lo que sobresalió para mí como un rótulo iluminado, talking about hablando acerca de ministrar a los pobres, y la gente pensaron sobre lo que Judas pensaba. Algunos creen que eso es bíblico. Todos esos Copland tienen 2 aviones jet que debían de venderlos y dar el dinero a los pobres. Ese es el pensamiento de Judas. Y le diré algo más. Su propio personal, and that very cuando expensive perfume. ese perfume costoso fue aplicado a los pies de Jesús, él dijo: qué desperdicio que un predicador le hayan puesto todo ese perfume costoso. No cuando lo estamos gastando para las almas. Mi congregación está repartida por todo el mundo. Hay 354,000 de ellas ahora, o sea, iglesias, y siguen creciendo, y siguen creciendo, amén. Ajá. I'm flying a Gulfstream 5. Y estoy volando un Gulfstream 5 que compré One of the finest men de uno de los on this, mejores hombres sobre este planeta, Tyler Perry. Tyler Perry. And listen, Y escuchen, that airplane was worth a whole lot. ese avión valía mucho más dinero que lo que nos cobró. And then, I mean, he does this kind of stuff. Y él hace esta clase de cosas. It needs Eh, a new interior. necesitaba un interior nuevo. And then he Compramos el avión y luego él gastó $250,000 en el interior de la renovación del interior de ese avión, que les voy a mostrar esta mañana en un video. Amén. that's my sanctuary. Ese es mi santuario. And Y we get in that airplane. subimos ese avión. Where No, es vuelo directo a cualquier parte del mundo. Tiene capacidad de volar a cualquier parte del mundo sin tener que hacer escala. Tengo 83 años y todavía tengo 83 años y I don't care if I am. no me importa si lo soy. Just take my gorgeous self back in the back end of that airplane. Yo solamente me llevo en la parte trasera de ese avión, donde tengo un cuarto y una cama, y me acuesto a dormir mientras que los pilotos se están volando a donde vamos. For a little over something like $12 million. Y por más o menos $12 millones, If you go buy a new one like it, si usted fuera a comprar uno nuevo de esos, le costaría $60 millones. Y lo conseguimos por 12. ¡Aleluya! Ya, amén. Gloria a Dios. Aleluya. A nuestros hermanos latinos me ha tocado volar en ese avión con él. Aleluya. Debe estar ministrando a los pobres. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo.
a donde quiera que vamos. I was born in Lubbock, Texas. Yo nací en Lubbock, Texas, diciembre 6, 1936, y mi papá luego se mudó 6 semanas después a Abilene, Texas. Ahí fue donde me crié, fue a la escuela secundaria, And I went back to Lubbock. y regresé a Lubbock. Tuve una campaña ahí, les conté, pero lo voy a repetir. Ya se los conté, pero lo voy a repetir. Y casi nadie vino, era en el verano, hacía mucho calor, y habían iglesias allí Told their people, don't que le dijeron a sus miembros: no vayan a esa reunión, lo que él predica es herejía y Dios va a destruir su ministerio, no va a llegar a nada. Un amigo íntimo mío they told him, he said, le dijeron a él: dude, you don't think that the devil's not going to challenge that. ¿Usted no creen que el diablo no va a retar a ese necio? Le doy 5 años y él va a estar acabado. El diablo lo va a destruir, ya lo verá. And so Así que Joe me lo contó, mi amigo. Está bien, vamos a hacer una nota sobre esto. I want you to go see him in 5 years. Quiero que lo vayas a ver en 5 años. Said it won't be easy to do. No va a ser fácil. Yo lo veo con frecuencia. Transcurrieron 5 años y él se lo mencionó. Yo trabaja conmigo. Así es que él sabía lo que estaba pasando en el ministerio y cómo estaba creciendo, y le dijo: ¿qué piensas? 5 años más y se va a acabar. Él me odiaba porque a él no le gustaba lo que yo predicaba. Eso hacía ya mucho tiempo. And the devil has taken my challenge over and over. Y el diablo ha tomado ese desafío y ese reto una y otra vez, y él ha perdido cada vez ha perdido el diablo. Amén. Verse 33, 10th chapter of Acts. Versículo 33 de Hechos, To thee, and thou hast well done that you are come. Hechos 33. We all here present before God to hear all things that are Así que luego envió por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mencionado. Y Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo God is no respect, que Dios no hace acepción de personas, but in sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios which God. envió mensaje a los hijos de Israel. Now this is what he preached. Esto fue lo que él predicó en Nazaret. Escuchen bien. The word La palabra o el mensaje sent unto the que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos vosotros. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Predicó ese mismo texto a donde quiera que él iba. Ese era su texto favorito. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y de nuevo lo voy a repetir. Sí, pero hermano Copeland, ese era Jesús. No era Dios. God was with him. Dios estaba con él, Dios le ungió. God is with you. God. Dios está contigo, Dios te ha ungido a ti. We're carriers of that. Somos portadores de esa unción. You know, I wish they had Como quisiera que hubieran traducido la palabra Cristo. John De- is the only Juan es el único escritor que lo hizo. Christ. He said, that is Cristo, the anointed. ese es el ungido. That's
Eso es lo que significa la palabra Mesías también. Unción. by itself Por sí sola, o las dos palabras solas, Mesías, Cristo, by themselves, por sí solas, they just mean estas palabras to pour, significan derramar to rub, y ungir smear. y frotar. Lo he dicho muchas veces. Cuando era niño, mi mamá me ungía con Vicks y me frotaba. Ah. Stick that stuff up. Ella me introducía esa cosa en las narices. Y yo, ay mami, por favor no haga eso. Was anointing Ella me estaba ungiendo con Vicks Vaporub. La palabra apóstol not a. It just means a simple. es una palabra que significa uno enviado. A Greek mother, Una madre griega puede decirle a su hijo, I'm sending you to the store. te estoy enviando a la tierra, a la tienda. Él es un apóstol a la tienda, está siendo enviado. Pero cuando eres un apóstol de Dios, eres uno enviado por Dios. Es un estudio muy interesante. The New Testament Hágalo a través de todo el Nuevo Testamento. Busque cada vez que diga misionero y vea lo que el griego les llama apóstoles. apostle. Apóstoles. I guess somebody just Su- confused getting in. no querían confundirlo, pero un misionero es uno enviado, es lo mismo. Significa lo mismo. Like what the Lord pointed out to me. Lo que el Señor me ha señalado a mí acerca del doctor Sebel, ¿verdad que esa ceremonia anoche fue preciosa? And you heard what ¿Y ustedes escucharon Brother Roberts lo que dijo acerca del hermano Roberts viajando con él? Porque él tenía iglesias que estaba construyendo, clínicas médicas, that are still there. todavía están allí. That's a true apostle. Ese es un verdadero apóstol. Amen. Amén. So, Así, de todos modos. let's go now Vayamos ahora to Isaiah chapter 10. a Isaías el capítulo 10. Here we are in Isaiah once more. Aquí estamos en Isaías una vez más mirando a Jesús. In the 10th chapter, En el capítulo 10. Hola. Eso, el tiempo transcurrió rápido. as in that day that his burden Y será que shall be taken en aquel día off your shoulder, la carga será quitada de su hombro y su yugo de su cuello shall be destroyed, not y será roto, será destruido because of the anointing. debido a la unción. Está leyendo 27. When you go to the Blue Bible Act, Cuando vamos a la aplicación de la Biblia y buscamos las diferentes traducciones, Spanish, en español, it's a little blind even in Spanish. español también no está totalmente claro. It's translated Greece, but Literalmente se traduce grasa, pero es aceite, o sea, grosura. En la Biblia en español the King James, se tradujo de la versión de Valera de Reina y sencillamente dice grosura, que es destruido por la grosura. ¿Qué significa eso? Destruido debido a la gordura o la grosura. different translation. Quiero leerles diferentes traducciones. The New Living, in that day the Lord En aquel día el Señor estaba, durante la atadura de su pueblo, rompería el yugo de la esclavitud y lo quitaría de sus hombros. Sucederá que en aquellos días que su carga desaparecerá de sus hombros y su yugo de sus hombros, y el yugo será destruido por causa de la gordura.
Esta es la traducción literal de John. Se ha cumplido en aquel día que Él quitará su carga de sus hombros y su yugo de su cuello y destruirá el yugo debido a la prosperidad. La CSB. En aquel día su carga caerá de sus hombros, su yugo de su cuello y será roto porque su cuello es muy grande. Estás prosperando a tal punto que el enemigo no puede mantenerte atado. La nueva versión de Reina dice: en aquel día su carga será quitada de tu hombro y de tu cerviz y se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuál es el aceite de la unción? Representa la unción de Dios. En la nueva versión, en aquel día la carga será quitada de sus hombros, su cuello, su yugo de su cuello, porque habrás aumentado en peso o de grosura. Eso es aún más poderoso. Estamos hablando literalmente aquí de la unción. La unción para prosperar, la unción para estar bien, saludables. ¿Por qué? Porque es la que quita cargas, la unción, la que destruye yugos. Poder del Dios viviente. Aleluya. Gracias, Jesús. Y ahora, para mostrarles, estamos hablando de la unción de Jesucristo. Vayamos al capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Nosotros somos esos vástagos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Todas esas cosas son parte de la unción. Eso es a lo que él se refería. Él dijo que tomó su texto del libro de Isaías. A eso se estaba refiriendo. Él me ha ungido. Y las cosas que menciona allí en Lucas 4, cada una de esas cosas son unciones individuales, porque él no sanó al ciego. Oh, pero un momento, guarde su pistola. Él predicó recuperación de la vista a los dio para darles fe para recibir la vista a los ciegos. Y luego dijo: os sea hecho conforme habéis creído. Él tuvo primero que predicarlo en todas partes. A donde quiera que anduvo, tomó el mismo texto en Isaías. ¿Cómo puede estar tan seguro? Bueno, me han oído hablar sobre Kenneth Hagin. Yo fui un amigo muy íntimo de él, y para que sepan la clase de persona que era él mientras que estaba aquí en la tierra, mi primera vez de predicar en la asamblea de Sharon, yo llegué y esa tarde estaba predicando esa noche y estuve caminando ahí en ese lugar y cabían unas 800 personas. Y para una iglesia pentecostal en ese tiempo era una iglesia grande. Y cuando se llena pueden caber 900 personas. Y de todos modos, y yo prediqué, y ustedes saben lo que prediqué. Marcos 11, 22, 23 y 24. Predicó eso delante del hermano Hagin. Eso me molestó un poco. Pero
Jesucristo fue a la gloria, Peter and John went to church Pedro y Juan fueron a la iglesia and raised that lame man. y levantaron a aquel paralítico. Every day that Jesus Caminaron enfrente de él todos los días que Jesucristo estaba con ellos y no lo sanaron hasta que Pedro y Juan fueron los que Dios usó para hacerlo. now it said he was expecting to receive. Dice que él estaba esperando recibir algo de ellos. ¿Saben por qué estaba esperando recibir algo de ellos? Porque yo conozco a Jesús. Les garantizo que cada vez que él pasó, como le dijo a Pedro, a Juan, dele algo de dinero, no pasen esto. Y él veía a Pedro y Juan y dice, oh, aquí vienen estos muchachos que me van a dar algo. Me van a llenar los bolsillos una vez más. Amén. Instead he walked out of En lugar, salió totalmente sano, caminando sobre sus propios pies. Así es que yo iba a predicar lo que el Señor me dijo, a pesar de que el hermano Kenneth Hagin estaba ahí. Prediqué como 2 horas, como siempre. Impuse manos y oré por la gente. Y cuando terminé, la unción estaba tan fuerte que estaba sobre mis pies. Y yo estaba tropezándome. Yo mismo me manejé o conduje mi auto. No tenía el mejor auto en ese tiempo. Y estaba estacionado atrás de la iglesia, en la parte de atrás. Y yo no presté atención a quién era, pero alguien me estaba ayudando ahí atrás y estaba tan fuerte la unción que yo estaba tropezándome y casi cayéndome, pero esta persona me abrió la puerta y entré y me senté por unos momentos sin decir nada y él dijo, ¿todo está bien? Y reconocí la voz. Me volteé, era el hermano Hagin. Él me había ayudado a salir a mi auto. Y eso me apenó. Wow, el jefe me está ayudando a mí. Esa era la clase de hombre que era él. Primera vez que prediqué en la Universidad de Oral Roberts. Había estado en el ministerio, hermano Roberts me invitó de nuevo. Una campaña de toda una semana. Y compartí con varias de las clases, diferentes clases de estudiantes, y oré por los estudiantes y todo. Y a la hora del almuerzo, And so, brother and sister Robert's home hermano Roberts y la hermana Roberts, la casa estaba ahí junto al complejo. Había una pequeña cerca que los separaba y la puerta tenía que pasar uno la seguridad para entrar allí. Y me dijo, vamos a almorzar en mi casa, que está al otro lado de la calle. Y ellos tenían el almuerzo preparado y llegamos ahí. Y había un solo Oral Roberts. Ha habido un solo Oral Roberts. So there was Así es que recliners and a couch. habían 2 lugares de donde reclinarnos y un sillón. Y Oral llegó y dijo, él actúa como un jefe. Él actúa como un jefe. Dijo, Kenneth, quítate los zapatos y siéntate en el piso. Gloria, quítate los zapatos y siéntate en el piso. Y él se quitó los zapatos y se sentó con nosotros. Evelyn, quítate los zapatos y siéntate. Oral, no lo voy a hacer. Me voy a quedar con mis zapatos y me siento aquí en esta silla. Y él dijo, está bien. Así que todos estamos sentados ahí en el piso. Y estoy pensando, y él sacó su Biblia. Digo, gloria a Dios. He said, Él dijo, Kenneth, somebody just got in my face. vino en mi cara, enséñame algo sobre la fe. ¿Qué? Dios está bromeando. No, No, no. no. Said you boys have learned. Ustedes han aprendido cosas acerca de la fe que yo no conozco. Said you're looking at the Ustedes están mirando al hombre más hambriento de Dios en este planeta. Y él vino conmigo porque él quería aprender Marcos 11, 22, 23 y 24. I preached that message on the name of
prediqué ese mensaje sobre el nombre de Jesús, que Él heredó su nombre, le fue conferido y lo ganó por medio del combate, el poder de su nombre. And the first time I preached it, Y la primera vez que lo prediqué en televisión, Él me llamó. he said, Kenneth, Me dijo, Kenneth, that's a masterpiece. ese mensaje es una obra maestra. Y dice, yo lo entendí todo, lo percibí. Tú vas a escuchar eso, yo lo voy a predicar, me vas a oír predicarlo. Dije, es maravilloso. Las primera o segunda vez voy a decir, esto lo obtuve de Kenneth Copeland, y luego voy a decir, lo recibí de otra persona. Después de eso, está por su propia cuenta. Well, that's fair enough. I preached Bueno, yo he predicado sermones de él también. we were in a full gospel businessmen's fellowship. Estamos en una reunión de hombres de negocios de evangelio completo. Y aquí estaba mi mesa con mis productos y la mesa del hermano Hagen. Y él vino a la mesa mía y miró y estaba viendo los títulos de mis sermones. Y fue a la mesa de él. He said, Kenneth, Y dijo, ¿qué? change the Podías haber cambiado el título. Dije, no. Ese es el título original de ese sermón. No lo voy a cambiar. Now, see, if I read it in a book, Si lo leí en un libro, hubiera utilizado ese título. I'm not changing the title. Yo no voy a cambiar el título. It's his sermon? Yeah. Es su sermón de él, sí. Yes, it was. Sí lo era. Taking credit every Y lo acredité a donde quiera que yo iba. Aprendí esto de Kenneth Hagin, de Oral Roberts. I'm preaching this part. Estoy predicando aquí esta reunión de socios porque lo aprendí con Oral Roberts. If you have so much pride about you, Si usted tiene tanto orgullo change it. So que usted quiere cambiarle de nombre para que parezca ser suyo, siéntese que usted no está listo para estar predicando. Cambie de oficio, haga alguna otra cosa. preached it 50 Hasta que lo prediques 50 veces, ya realmente no lo estarás predicando bien. Porque cada vez que lo predicas aprendes algo nuevo. ¿Así? Now, we get down into the real nitty-gritty of where we need to be. Llegamos ahora a el corazón del mensaje. Vayamos ahora a 1 de Samuel, y esta es la carne, lo sólido, pues, de la relación de colaboradores. 1 de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. That I preached this, Les dije que yo prediqué esto, I learned it from Oral Roberts. lo aprendí con Oral Roberts. That's the reason I'm using Ese es el motivo por el cual estoy utilizando los mismos textos bíblicos. Y este texto, este fue el que se apoderó de mí. Este se afianzó de mí. that one, and when he Ese, cuando él se levantó y dijo, will pray for you yo voy a orar por ustedes todos los días hasta que Jesucristo venga o hasta que yo me muera. Y lo hizo en su tiempo. Cuando yo trabajaba con él, para él, you know, they had microfilm. tenían lo que llaman un micropez. Es donde es donde ellos ponían volúmenes de periódicos en lo que llaman micropescado o microfish en inglés. And you had to have a reader. Y usted tenía que tener un lector para poderlo ver. He had a million. Él tenía 1 millón de asociados o colaboradores. Sound familiar? ¿Suena eso familiar? Para allá vamos nosotros. Amén. And let me tell you something else. Y déjame decirles algo más. I heard while I Yo escuché mientras que era un estudiante en la Universidad de Oral Roberts, escuchando los cassettes de Kenneth Hagin, yo le escuché decir, started saying it when I comencé diciéndolo cuando apenas era un muchacho, comencé a decirlo, preached that predicaré que Jesús sana, Jesus saved. predicaré que Jesús salva, predicaré que Jesús sana, predicaré
que Él es nuestro Rey que viene pronto. Y predicaré, comencé diciendo, yo lo predicaré from the tip of Texas desde la punta de Texas to the Gulf Coast. hasta el Golfo, la costa del Golfo. Y estoy haciéndolo bien. Said I got bigger than Y luego dije, crecí más que eso. preach it throughout. Lo predicaré a través de Estados Unidos y Canadá. Lo voy a predicar. Y pensé, me gusta eso. Well, the Lord began to deal with Pues el Señor empezó a tratar conmigo. Y yo comenzó a crecer en mi interior. Y fue más fuerte y más fuerte. Y yo empecé a decirlo. Poco antes de salir de Oral Roberts, yo no tenía ni dinero para desaparecerme. Y yo creo en Marcos 11:23. Comencé a decirlo. Yo ya sabía, lo tenía en mi espíritu. Ya había tenido una visitación de parte del Señor. Sabía que esto iba a ser un ministerio internacional, porque Él me habló de naciones antes de salir de la universidad. Así es, la primera cosa que hice, mientras que estaba allí, sentado en una mesita que yo llamo un escritorio, y en una casita ahí que teníamos, nadie puede decir que Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y dije, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Ahí nació eso. Now, y'all young folks Ustedes están jóvenes. don't remember. Ustedes no se acuerdan. Back in my day, Durante mis tiempos de joven, were pretty precious. los libros escolares eran muy preciosos, especiales. Heavy Y tenían, paper cover. la cubierta era de como de hilo. ¿Y qué lugar más especial para dibujar aviones? Yo tenía aviones en todos mis libros. Really, my dad said, pop your head open. Mi papá dice, si le abro la cabeza, lo único que va a salir de ahí son aviones. Y yo empecé a escribir, Jesús es Señor, Jesús es Señor, Jesús es Señor. And I drew this Y dibujé este pequeño mundo. Y tenía este pequeño avión volando a través de ese mundo. En el Ecuador. Dije, Jesús es Señor. that sounds good to me. Eso suena bien. Jesus is Lord of the United States. Jesus is Lord of Jesús Señor de los Estados Unidos, de mi familia. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es el Señor. Eso es una camiseta muy bonita también que dice Jesucristo es el Señor. I started saying it. Empecé a decirlo. I'm going to preach this gospel. Voy a predicar este evangelio, que Jesús salva, que Jesús sana. I'm going to preach that he's the, Voy a predicar que Él es el Rey que viene pronto. and I'm going to preach Y voy a predicar is que Él es el que nos financia, nuestro Melquisedec. Lo voy a predicar desde la parte superior del mundo a la parte inferior, y lo voy a predicar alrededor del centro, y gracias a Dios que con su ayuda lo hemos hecho. Lo he predicado hasta desde Canadá, areas up there that áreas en Canadá que no tienen ni nombres, I've preached it in Australia, y lo he predicado en Australia, in the Solomon Islands, y lo he predicado en las Islas de Salomón, en Guadalcanal el año pasado. Jerry, Jesse y yo lo hicimos. Les dije, muchachos, vamos a ir a las islas del mundo. man, alive, we went to Y fuimos Margerow, a Marcerola, we went to Marshalls, las Islas Marciales, preached it together. y predicamos juntos. Pero no llegamos a Guadalcanal. Y siempre había querido ir a predicar a Guadalcanal. Había estudiado la Segunda Guerra Mundial, y esa fue una victoria gigantesca que tuvo un costo grandioso para los Estados Unidos. I wanted to preach that gospel. Yo quería predicar el Evangelio en Guadalcanal. Y el año pasado, Jerry Savelle, Jesse Duplantis y Kenneth Copeland fuimos a Honiara y predicamos en Guadalcanal. Gloria a Dios. Aleluya. And never got landed on by so many bugs and all my life. Y nunca me habían atacado tantos insectos en mi vida. Y yo estaba usando un traje blanco.
Estaba haciendo mucho calor. Fue un error porque todos los insectos aterrizaron en mi traje y ahí estaban tratando de echarnos el spray. And I'm going back. Y voy a regresar. They wear a white Y tal vez voy a usar un traje blanco nuevamente. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. We had over 10,000 people in that. Tuvimos como unas 10,000 personas que vinieron de las islas circunvecinas. Why? I just kept saying that. ¿Por qué? Porque lo estuve declarando, confesándolo. Todavía lo sigo confesando. Aleluya. It came to pass when David and his men came to Ziklag on the third day. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negev y Sical y habían asolado Sical y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, amén, Because the soul of all the people porque las every man almas for his sons and for his daughters de todos, encouraged himself amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. Y David al sacerdote habitar, hijo, te ruego que me acerques. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos. David went. Y David partió pues David y él y 600 hombres con él. Estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron. No deje que esa palabra que era apenas una corriente de agua y que fue traducida así. Cuando buscamos esto y buscamos la historia detrás de esto, había momentos cuando este era un río caudaloso y era en ese tiempo del año cuando era peligroso cruzar ese río. Y a pesar de eso, I mean, you took your quartermaster, usted tenía a sus líderes con usted cattle and so forth. y también cargaban su ganado, sus alimentos, y no querían perder todo eso. So they came up to Así es que llegaron a esa zona a group of men. y había un grupo de hombres ahí. This has been a forced march. Esta es una marcha forzada. That are not familiar with Los que no están familiarizados con términos militares. Cuando usted está en el ejército o la marina y usted está en una vigilia cuarta, son 24 horas al día y es algo rápido. Usted tiene que hacerlo con cuidado, sin una marcha forzada. Y lo están empujando y si usted no está en un estado físico para hacerlo, usted va a quedar atrasado. Y tenemos que capturarlos antes de que se reorganicen porque tenemos que eliminarlos. Y esa es una marcha forzada. Dios les reveló dónde estaba el enemigo y ellos se esforzaron en lograrlo. you know how powerful God was in it. Usted sabe lo poderoso que era Dios en esto. Después de esa marcha forzada, tenían suficiente fuerte para derrotar a todo ese grupo. Eso va a venir en juego aquí. Fíjense en esto. They came to this raging Y hallaron en el campo a este río caudaloso, un torrente, that were left behind. donde los que quedaron atrás dijeron, David pursued David persiguió sus behind, which were so faint they could not 400 hombres que quedaron atrás que no pudieron pasar el torrente de Besor. Verse 17. El verso 17, Them from twilight to evening versículo 17. of the next day. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, Except 400 young sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. David recovered all that the
Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas del robo. Y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que había quedado cansado y no había podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, gente le saludó en paz. Entonces todos los malos perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado, de lo que nos ha dado Jehová. ¿Captaron eso? Fue su poder el que nos guardó, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos. Ellos lucharon por 24 horas sin detenerse. Porque lo que el Señor nos ha dado, y cuando y quien os escuchará de esto, porque conforme a la parte de la que desciende a la batalla, así ha de ser la parte de la que queda para ti. Y cuando David, desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Tú te estás quedando en casa, estás atendiendo sus negocios. Nosotros estamos en viaje. Somos socios, somos iguales. Y compartimos todo. Toda persona que es sana, toda familia que es reunida, todo hombre que es nacido de nuevo por este ministerio, todo ello, toda recompensa terrenal y celestial que me viene a mí y a Jerry. Oiga, escuche, eso va también al lado del nombre tuyo. Somos colaboradores, compartimos por partes iguales. Ese es el corazón de la unción, porque la unción de Dios que está sobre este ministerio también debería estar sobre ti y tu familia. Aleluya para siempre. Aleluya para siempre. Ahora vayamos al libro de Filipenses. El capítulo, Pablo está hablando aquí a sus colaboradores. Y vamos a ver el trasfondo de esto. Gracias, Señor Jesús. Este pequeño libro de Filipenses, de vez en cuando léalo todo. Es una carta y es breve. Lea la carta a los filipenses, a los efesios, y léalo como una carta. Léalo todo, pero lea este de Filipenses. Es magnífico. Pablo y Timoteo, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Oh, quiero que sepan, les voy a mostrar un cuadro de algo. Lo voy a hacer ahora mismo. Pueden ponerme la foto de el muro de los nuevos colaboradores. Lo tienen ahí a mano. Tomaron esa foto ahí en mi oficina. Ahí está. Ese es, eso está ahí ahora en
en el muro de mi oficina? TV monitor. Ese es un monitor de televisión, lo que están viendo realmente, enfrente de mí. Vea, ahí estoy en mi escritorio I can look right up. y puedo mirar allí en ese monitor. This is the reason I kept hollering at you. Capten eso. Por eso les he estado pidiendo que me manden una foto nueva, una selfie, sea lo que sea. Because Porque they're installing están instalando a monitor. un monitor de televisión de ese tamaño. Ese es el tamaño exacto. Esa es una réplica del monitor que están instalando en mi oficina. And 24 hours a day. Y 24 horas al día, mis colaboradores estarán pasando enfrente de mis ojos. Oh, Rick, Oh, Rick, just one beautiful face after una cara hermosa tras otra. Mándeme su foto. Le va a llegar una carta de colaboradores. Y el mes próximo te va a llegar y tendrá esta foto en ella. Y cómo debes de mandar la foto y así. Si todavía no has mandado una foto, por favor, mándenos una. Mándeme una foto para que pueda ver tu rostro hermoso. Pasando enfrente de mí, en mi oficina, todos los días. ¡Oh! ¡Qué lindo! That's right here. Eso está aquí, en este pasaje. Every day. Cada día. Yo estoy sentado allí en esa silla. Now, I pray for you. I mean, Y I prayed for you this morning. oré por ustedes esta mañana, todos los días. Praying chair. Esa es mi silla favorita para orar. La mitad de mi estudio, no lo pueden ver en esa foto. La otra mitad es donde está un sillón y cuando llego ahí es donde escribo mi carta, porque eso lleva tiempo. Eso normalmente lleva toda la mañana y hasta la tarde a veces, pero luego llego a este lugar en mi oficina y me siento ahí y oro en el Espíritu por mis colaboradores y socios. Y he descubierto que Jesse tiene un muro de colaboradores también. Digo, yo voy a tener uno de esos. Él vive enseguida de su oficina. Así es que él nomás camina ahí. Él tiene fotos en vivo ahí en la oficina de él, de todos sus colaboradores. ¿Cómo voy a hacer esto? Necesito un muro de colaboradores. Y Kerry me dijo, yo le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y ella vino y le dije, Dios te bendiga, mi hija. Y eso es lo que tenemos. Ese es el resultado. Tú estás en mi muro. Y vas a estar pasando de día y de noche. Yo puedo entrar ahí saliendo de la casa rumbo a mi auto y hasta luego, te veo al rato. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahora I thank my God upon every remembrance. doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. La misma palabra en Lucas, esa palabra se traduce, socios es la misma palabra para colaboradores, significa lo mismo. I thank you for your partner Le doy gracias por being confident of this very thing, that he was at the persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Y en la defensa, en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, de mi unción. Aleluya. Muy bien. Mantenga ese lugar y vayamos ahora a Lucas, capítulo 8 de Lucas. Lucas, capítulo 8.
Lucas capítulo 8. And it came to pass Aconteció, that he went throughout every después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, preaching predicando y anunciando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. No solamente hablaba sobre eso, sino que lo demostró. and the 12 were with him. Y los 12 con él. Now I always imagine the 12. Yo siempre me imaginé que los 12 andaban con él. Pero Lucas Interviewed. entrevistó, He wrote. él escribió, él estaba presente, He interviewed pero that word. en otros casos él entrevistó a los que estaban presentes y lo escribió. The gospel that bears his name. El evangelio que lleva su nombre, y luego escribió el libro de los Hechos también. Así es que aprendemos cosas que él escribió porque él recopiló todo lo que todos decían y lo juntó. Los 12 estaban presentes, pero necesitamos saber acerca de los socios o colaboradores más que los 12. And the 12 were with Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Oh, Señor. Herod's steward. Intendente de Herodes, la esposa de él, era parte de su equipo. I figure this woman pretty well. Yo me imagino que esta mujer era una mujer con mucha solvencia. Y Susana y otras muchas que le servían, muchas otras que le servían de sus bienes. Jesus was a Jesucristo era un predicador muy adinerado, muy solvente. poor man don't need a treasure. Un hombre pobre no necesita de un tesorero. Come down to the 8th verse. Bajemos al versículo 8. And sprang up. Now he's got all of his partners here with him. Tiene a todos sus asociados aquí con él, a saber cuántos otros estaban allí. Dice muchos otros, pero están allí. They're going everywhere. Están viajando con él. We could all go together. ¿Cómo me gustaría que todos pudieran ir con? Hoy podemos por televisión. But they were going everywhere. Pero ellos iban a todas partes con él. El verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando y clamó a gran voz diciendo. He got loud. Él subió el volumen. Jesucristo era un predicador de alto volumen y de largo metraje. Sí, 3 días y 3 noches. Oh, esa es la clase de predicador que me gusta. Y la gente no se levanta y se van mientras que está predicando. Yo no lo haría y tampoco Leonard. Gloria a Dios. Hablando de todas estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus colaboradores estaban ahí con él. Let's come over. And this is Esta es una carta para sus socios. Todo lo que está diciendo aquí es, vayamos aquí al capítulo 4. Capítulo 4. ¿Es Lucas 4? oh, the 4th chapter. I mean, there's goosebumps all over this. Ah, Verse 12. y el versículo 12 de Lucas 4. I am abased. Respondió Jesús, le digo, no tentarás. I've seen one little Sunday school room. He estado en una pequeño cuarto de escuela dominical. And whatever Y state, en cualquier estado que esté, and so they had así es que states tenían the state of sickness, el estado de enfermedad,
el estado de pobreza. No, that's not what he said. Eso no fue a lo que él se refería ahí. I know both how to be abased. Yo sé cómo, Filipenses 4:12, disculpen, en lugar de Lucas 4 es Filipenses 4:12. Instructed both to be full and to be hungry. Dice Filipenses 4:12, Can do all things. dice Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero primero dijo él que él ha sabido cómo humillarme y tener abundancia en todo por todo. Eso está en mi mente, en mi visión. Mi tablero donde escribo mi visión es pequeño, pero ahí lo escribo. Todo lo puedo en Cristo. El versículo 13. Now then, notwithstanding you have well done that you did communicate with my affliction. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación y So that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no Y- church communicated with me. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis. Por algún tiempo esto me ha preocupado. Esta es la única iglesia que se asoció con Pablo y fueron colaboradores con él. Amén. Only you. Solamente ustedes, solamente ustedes. Even in Thessalonica, you sent Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. I am not trying to get, No estoy tratando de conseguir su dinero para mí. I'm trying to get money. Estoy tratando de conseguir dinero para usted. No solamente dinero, pero todo lo que acompaña y todo lo que fluye a través de las manos de este ministerio. Gloria a Dios. I have all and abound, I am full, having received. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios. Pues, mi Dios. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Si reciben a un profeta por ser profeta, recibiréis recompensa de profeta. Amén. James y Susan Gardner son pastores y son buenos pastores. These people have been Pero ellos han sido colaboradores fieles de este ministerio. ¿Se acuerda cuánto tiempo? 33 años. Siempre que yo levanto a ver, ahí están. ¿Usted sabe cómo me estimula eso y me motiva? Ahí están ellos. and this man Este hombre bought a beautiful, it's one of my favorite compró uno de los relojes de los más favoritos. Yo colecciono relojes, pero él fue el primero que me compró un reloj de marca Citizen y es controlado por radio. Eco controlado. Tiene baterías que se cargan por la luz y mantiene el tiempo preciso, perfecto, porque está con el tiempo coordinado. Y tenía mis iniciales en el... Y tengo mi caja con mi colección de reloj. Y ahí está el reloj que este hermano me dio. Porque este hombre y esta mujer, mis colaboradores. Y veo ese relojito. Y lo puedo tocar. and when the devil attacked him Y cuando el diablo lo atacó y lo mató y luego el Señor lo levantó.
Lo resucitó. Tomé ese reloj y me lo puse. Y le tomé una foto y se lo mandé. Tomé el reloj y me lo puse. Y una foto y le dije, te estoy apoyando, orando por ti. Es mi socio, es mi asociado. Y ahí está sentado. Se ve bien para un hombre que había muerto. Aleluya. Dios bendice. Gracias, Jesús. Te amo, Señor. Bendito su nombre. Él dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pudo haber dicho Dios y sería poderoso. Pero él dijo, mi Dios, tú eres mi socio, mi colaborador, y mi Dios suplirá. Así es que Santiago, un pastor sobresaliente, pero ahora siendo colaborador con un ministerio profético, la unción de este ministerio está siendo impartida sobre la vida de él, su ministerio y su iglesia. Esta es la parte grandiosa de esto. ¿Qué pasa? Los discípulos de Jesús tenían su unción. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham, entró en una relación de pacto y puso el nombre de él en medio del nombre de Abraham. Llegaron a ser uno. Y él dijo, yo bendeciré a aquellos que te bendicen a ti. Te he hecho una bendición para que tú seas una bendición. De esto es que trata todo esto, para que tú seas una bendición donde estás, y ahí estás con la unción de un profeta, y con esa clase de unción en tu vida, tú podrás ser un maestro de escuela, podrás ser un mecánico de auto, pero tú algún día vas a ser el dueño de ese taller. Tú tienes que hacerlo con fe, y tienes que hacerlo por fe. Y déjame decirte lo que mi papá me decía a mí, si eres mecánico. Si no tienes tiempo para hacerlo la primera vez bien, ¿cuándo vas a tener tiempo para hacerlo de nuevo? No me importa si eres más lento que los otros. Cuando su trabajo sale de allí, no lo tienen que regresar. Tus manos han sido ungidas. Ese avión grande del que les estaba hablando, tuvieron que revisarlo porque se estaba herrumbrando, y encontraron un poco de herrumbre, y lo que hicieron, este avión no puede seguir volando. Y empecé a caminar alrededor de ese avión. Lo hacen con rayos X, y en la zona donde estaba el herrumbre era así de grande, y era bastante serio este problema. Y yo estaba caminando alrededor y dije, Señor, ¿qué acerca de esto? Impóngale manos. Y está bien, dígame. Me dijo, Kenneth, ese avión está entrando al ministerio. Impóngale sus manos y llámele. Y puse mis manos como que si estaba ordenando a alguien al ministerio. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Primera vez que había ordenado un avión al ministerio. En ese lugar que estaba corroído, y los separé para el ministerio. En ese tiempo no estaba funcionando como profeta, solo como maestro. Y los separé para este ministerio. Y es un sacrificio, y no necesita tener fallas. Y Señor Jesús, tú eres el sumo sacerdote. Y la unción vino,
Y yo no les dije que lo repararan, lo dejaron, tenían mucho trabajo más que hacer en este avión. No toquen eso, no lo... And they came back around and they're checking Volvieron de nuevo, están revisando. corrosion. I don't know. Revisen de nuevo el lugar que está derrumbrado. Revísenlo, por favor, de nuevo. And they took those pictures again. Tomaron las fotografías y había apenas un pedacito como de unas 2 pulgadas. Y todo lo que tuvieron que hacer era limpiarlo y retocarlo. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? That doesn't take the place of good maintenance. Eso no ocupa el lugar del buen mantenimiento del avión. No. Si usted no tiene dinero para mantener el avión bien, estaciónelo antes de andarlo volando en esa condición. Va a estar bien. Crea que Dios te va a cuidar. Yo no voy a volar en ese avión con usted. Si usted no puede hacer la revisión y ver que todo esté bien, yo no voy a volar en ese avión. Si no tiene tiempo para hacerlo bien, ¿cuándo va a tener tiempo para? Hágalo que es correcto. Hágalo porque es correcto y hágalo correctamente. Aleluya. Y se me acabó el tiempo. My God, Mi Dios, my God, mi Dios, the God el Dios of a prophet del profeta meeting my need está supliendo mi necesidad of a prophet. al nivel del ministerio de un profeta. And this ministry Y este ministerio from the top of the world está desde arriba del mundo hasta el fondo y alrededor del Ecuador, de la línea ecuatoriana. Y yo sé, cada vez que salen a viajar, yo estoy con ellos. Amén. Es tiempo de dar un grito de júbilo. Es tiempo de dar un grito de júbilo.